Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Gracias al Señor por su gran misericordia. Amén. Es un privilegio, como les decía, estar en este lugar. Y es que, ¿cuántos creen que las promesas de Dios se cumplen? Amén. Un día el Señor me mostraba en un sueño este lugar. Y hoy se cumple ese sueño de estar en este lugar. Amén. ¿Qué pasa? Que el Señor tiene sus propósitos. Que Él tiene el control de cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a leer la palabra. El tema de hoy es caminando en un nuevo pacto. Esta es la segunda parte. Amén. Caminando en un nuevo pacto. Y vamos a leer el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versos 4 al 6. Se identifican con un poderoso amén. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo, a su Santo Espíritu. El pueblo dice, amén. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, está bendecida tu palabra. Señor, habla al pueblo, habla a mi vida, Señor, como lo has hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Caminando en un nuevo pacto. La pregunta es, ¿qué es un pacto? Un pacto o alianza es un acuerdo formal y vinculante entre Dios y el pueblo o entre personas. Escuche bien. Un pacto o alianza es un acuerdo formal y vinculante entre Dios y su pueblo o entre personas. Es un compromiso solemne que establece una relación a menudo sellado con una señal o ritual que implica promesas y obligaciones mutuas. Ese es un pacto, un acuerdo. Amén. Y nosotros podemos ver a la luz de la palabra que hubieron muchos pactos en aquel tiempo. Y quiero mencionarles uno de ellos, ¿verdad? Para que tengamos... el primer pacto era el pacto adámico, ¿verdad? Es el pacto entre Dios y Adán, que incluía la obediencia y la promesa de vida eterna. Ese era el primer pacto que Dios hizo con el hombre, que incluía, dice, la promesa de la vida eterna, pero tenía que haber obediencia. ¿Y qué fue lo que pasó? El hombre desobedeció. Y el plan, el propósito del cual Dios hizo al hombre, el mismo hombre lo deshizo. Ese es el primer pacto que Dios hace con el hombre. Y muchas veces he escuchado a muchas personas que dicen, pero ¿acaso yo pequé? Si el que pecó fue Adán. Pero no, ¿verdad? El Señor tenía un diseño poderoso para Adán. Lo colocó en el huerto del Edén, ¿verdad? Le dio todos los privilegios, le dio todas las cosas que podía necesitar, pero había algo que el Señor le había dicho: no coman
del árbol del bien y del mal, porque el día que tú comas de ese árbol vas a perecer. Y eso fue lo que pasó cuando Adán, la mujer fue la que desobedeció, ¿verdad? Pero también Adán comió. Entonces ahí miramos nosotros que ese fue el primer pacto donde no se pudo concretar lo que Dios tenía preparado para el hombre. El hombre desobedeció. El otro pacto que Dios hizo es el pacto noético. Es el pacto entre Dios y Noé, que prometía la protección de la tierra después del diluvio. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor vio que no había hombre sobre la tierra, no había hombre justo, pero el Señor encuentra en Noé un corazón de un hombre justo. Y el Señor le dice a Noé: prepara el arca y predica. Y dice la palabra, resumiendo, que Noé predicó 120 años. 120 años predicó Noé y ninguna persona le hizo caso. Le decían que era loco, le decían que por qué construía esa arca si ahí nunca había llovido. Pero ¿qué pasa, hermano? A veces Dios nos pone cosas, nos da algo que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Él puede hacer todas las cosas. Y el problema es cuando nosotros no atendemos a lo que Dios nos está dando. Era un desierto, era un lugar donde el Señor quería a esa gente que fueran salvos. Porque antes de que sucedan las cosas, el Señor habla por medio de su palabra. Y entonces dice que predicó 120 años Noé y la gente no quiso nada. Después vino el diluvio y ahí donde el Señor habla con Noé y le da una señal de no volver a destruir la tierra y le manda el arco iris. Cuando usted ve el arco iris, ¿verdad? Esa es una señal del pacto de Dios con Noé. Amén. Y después viene el pacto abrámico, que es el pacto entre Dios y Abraham, que prometía una gran nación, bendición y descendencia. Dice la palabra que el Señor mandó a llamar a Abraham, ¿verdad? Y lo mandó lejos. Y a Abraham, ¿verdad? Sí, recibió la palabra, actuó como Dios le había dicho. Después estamos en otro pacto, el pacto mosaico, perdón, el pacto entre Dios e Israel, que establecía leyes y obligaciones en la montaña. O sea, las leyes que había dejado el Señor, ¿verdad?, por medio de Moisés, que eran los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasaba? El pueblo se desenfrenó, el pueblo no acató las órdenes, ¿verdad? Y el pueblo pereció. Entonces podemos ver de que el Señor viene hablando, siempre queriendo tratar con el hombre, pero el hombre es de dura cerviz. El hombre cierra su corazón y el hombre se entrega a las pasiones del mundo. Amén. Después viene el pacto davídico, el pacto entre Dios y David, que prometía un reino eterno a su descendencia. Y de último llegamos al nuevo pacto, uno de los poderosos pactos que Dios hace, ¿verdad?, mandando a su Hijo Jesucristo, dice la palabra, estableciendo a través de Cristo que ofrece perdón y una nueva vida en Cristo. Ese es el gran pacto que Dios hace, porque sabe que el hombre no puede, en su humanidad, el hombre no puede hacer la voluntad de Dios si antes el Espíritu Santo esté en su vida. Entonces la palabra que Dios nos ofrece es el nuevo pacto, el pacto que ofrece perdón y nueva vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? Dice, el antiguo pacto es un código inerte de exigencias morales, pero el nuevo pacto me da el poder para vivir para Él. Amén. Vivimos para Cristo. Amén. Dios nos da el poder para vivir para Él. Dios da las mismas instrucciones morales en ambas
pactos, en ambos pactos, pero en el nuevo pacto nos da al Espíritu Santo para brindarnos toda la motivación con el poder para cumplir este nuevo pacto. Ya ahora, cuando el hombre recibe a Cristo en su corazón, entonces dice la palabra que nosotros, el hombre viejo, ya quedó atrás. Ahora he aquí todas son las cosas nuevas, dice la palabra. Entonces dice la palabra de que nosotros recibimos a Cristo, Él perdona nuestros pecados, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y comenzamos a caminar en el nuevo pacto. Ya no caminamos como caminábamos antes, ahora caminamos como hijos de Dios. Ahora caminamos con un semblante, ¿verdad? Nosotros con la frente en alto, porque ya las culpas, todo lo que nosotros teníamos en el pasado, el Señor las perdonó. Dice la palabra que por su sangre fuimos redimidos de todo pecado, de toda transgresión, de todo aquello que nos señalaba. Hemos sido redimidos por el poder de Dios. Y es tremendo. Dice la palabra en Filipenses 2:13, afirma que Dios es quien obra en nosotros, generando tanto el deseo, que es el querer, como la capacidad, que es el hacer, para cumplir con su voluntad. Nosotros no podemos actuar de buena manera en hacer cosas buenas, porque el hombre viejo está viciado. Pero cuando venimos a Cristo, ya el Espíritu Santo que está en nosotros, comenzamos a tomar el lugar de hijos. Ya no somos bastardos, somos hijos de Dios. Y entonces dice la palabra que ahora, como somos hijos de Dios, nos comportamos como hijos de Dios. Amén. Amén. Tenemos una identidad como hijos. Nos movemos, pensamos como hijos. Y es tremendo porque las cosas que antes no podíamos hacer, hoy por medio del Espíritu Santo que está en tu vida y está en mi vida, ahora nosotros nos movemos porque el Espíritu es el que nos exhorta, el Espíritu es el que nos llama a hacer las cosas buenas. Ahora nosotros, cuando hacemos algo que no es agradable, el Espíritu ahí nomás te da la exhortación para que tú no sigas haciendo lo malo. El hombre se ha equivocado durante muchos años. ¿Por qué? Porque el hombre ha querido cambiar. El hombre ha querido en su fuerza natural. El hombre ha querido cambiar el carácter. Ha querido ser una buena persona. Pero déjame decirte que mientras la sangre de Cristo no te limpie, entonces tú nunca vas a poder cambiar. Tú nunca vas a poder ver el sol claro. Tú nunca vas a poder hacer la voluntad de Dios, que es perfecta. Es hasta que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, es cuando Él nos limpia, nos quita la venda que nos tenía sumergidos en el pecado. Es ahí donde Dios comienza a hacer cosas grandes en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto intentamos nosotros hacer por nuestra propia cuenta cosas buenas, pero caíamos? Porque esta carne le gusta hacer lo malo. Y el problema es cuando alimentamos demasiado la carne y no el espíritu. Es ahí donde el Señor te llama. Él quiere gente renovada de sus pensamientos. Él quiere gente que esté dispuesta a adorarle, gente que esté dispuesta a caminar, a creerle a Él. Él está dispuesto a bendecirte, a levantarte, a santificarte, porque eres un instrumento en sus manos de honra. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Pero el hombre se aleja cada día de Dios. El hombre quiere hacer su voluntad, su propia voluntad quiere hacer. Y el problema es que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero después vienen las consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. No podemos, una vez conociendo a Cristo, no podemos retroceder. No podemos ir como el perro vuelve al vómito. Suelta la palabra. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Yo siempre pensé que eso, que el perro vuelve al vómito. Y una vez vi a un perro que vomitó todo y después se lo volvió a tragar. Tremendo. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que no dependemos de nuestra propia fuerza para agradar a Dios,
sino que Él mismo nos capacita para vivir de acuerdo con su propósito. Dios no quiere que tú te camines en tu fuerza. Dios no quiere que tú digas, yo no puedo, yo tengo habilidades, yo tengo destreza. No, a Dios no le sirve eso. Él lo que quiere es que tú te pongas, te deposites en sus manos, y Él va a hacer lo que Él tiene preparado para ti. Él va a hacer lo que Él quiere y tiene diseñado para tu vida y mi vida. No es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Denle palmas al Señor. Aleluya. Caminando en un nuevo pacto. Y quiero decirle que debes de saber que tu vida y mi vida es por Cristo, en Cristo y para Cristo. Solamente en Cristo tenemos salvación. Solamente en Cristo yo tengo libertad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te acercas a tu Padre terrenal, tú sabes que eres genética de Él. Tú sabes que Él es tu Padre y tú te acercas a Él. Te acercas con amor, te acercas con confianza. Así Dios quiere que nos acerquemos con confianza, que nosotros sepamos que somos hijos legítimos de Dios. El problema es cuando perdemos la identidad. El problema es cuando hacemos ruido y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque andamos haciendo lo que nos parece en gana. Porque andamos haciendo nuestros propios deseos. Y no estamos caminando bajo la mano del Poderoso. No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Muchas veces hay más carne que espíritu en la iglesia. Y ese es el problema. Porque alimentamos más la carne. Aleluya. De esos no hay aquí, amén. De esos no hay aquí. Entonces estamos por Cristo, en Cristo y para Cristo. Vivimos para Cristo. Servimos en Cristo. Nos movemos en Cristo. Todo lo hacemos para gloria y honra de su nombre. Entonces el Señor no quiere que sigamos caminando desorientados en esta vida. Hay una guía, una alianza entre el Espíritu Santo que está en nuestra vida, que es el que nos permite abrir nuestros ojos espirituales y ver las cosas que antes no podíamos ver, hoy las podemos ver. Pero hay mucha gente en la iglesia que está todavía cegada, que el Dios de este mundo, el príncipe, dice la palabra, de este mundo tiene cegado el entendimiento para que no, dice la palabra, resplandezca la luz de Cristo. El Señor una vez hizo el sacrificio y para siempre. Y muchas veces la iglesia está clavando a Cristo con sus actitudes, con sus hechos, con sus pecados, con sus mentiras. Y déjame decirte que solamente una vez murió Cristo para darte redención y vida eterna. No para que sigas pecando deliberadamente. Porque es bonito venir aquí, sentarse con aire acondicionado, con todo lo que podamos tener que Dios provee. Pero ¿sabe qué? Dios conoce tu corazón y Él lo pesa. Aún tus pensamientos de largo, Él ya los entiende. Aleluya. Y no viene aquí para adorar a Dios, sino que viene con otros pensamientos. Pero Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, Él está atento a su Hijo verdadero. No podemos seguir. Cuando la luz de Cristo resplandece en tu vida, tiene que haber cambio en tu vida. No podemos seguir caminando como el mundo camina. No podemos seguir uniéndonos con yugos desiguales. No podemos seguir caminando con personas que nos hacen daño a nuestros pensamientos. Dice la palabra que nuestros pensamientos son transformados, son renovados en Cristo. Entonces la palabra dice que dice la palabra que el avisado ve el mal y se aparta. Tenemos que apartarnos de todo aquello que nos está corrompiendo. Tenemos que apartarnos de aquello que a Dios no le agrada. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho apártate de esta persona? Pero tú sigues, ¿por qué? Porque estás siguiendo tus deseos y no lo que Dios te ha dicho. No podemos. El problema está en que no ponemos la confianza en Dios. Y decimos muchas veces, es que yo no soy débil,
Es que esa es mi debilidad. Y Dios sabe que es mi debilidad. Pero la palabra te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo en Cristo, que es tu fortaleza, tú podrás tener victoria mediante Cristo. Si fuera de Cristo, tú no podrás vencer ningún obstáculo. Y a su nombre. Solamente en Cristo. No quiero ir a la iglesia. No me siento bien. Voy a tirar la toalla, dice. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la gente está así, indecisa, que no quiere seguir al Señor, es porque realmente no hay en su corazón el deseo, o quizás no le ha abierto completamente, no ha entregado su vida a Cristo. Porque cuando nosotros, hermanos, y se lo digo por testimonio, cuando yo estaba con un pie en el mundo y uno en la iglesia, yo no me sentía bien. Yo sentía que había cosas que tenía que entregarle al Señor. Pero yo decía al Señor, Señor, voy a suave, voy dejando esto, voy dejando lo otro. Y déjame decirte que el Señor, cuando vino a tu vida, Él vino de una vez y para siempre. Él vino a redimirte de todo. Él te limpia completo. Él no te está dando la salvación en pedazos. Él no te limpia en pedazos por partes. Él es íntegro, integral. Él te salva, te sana y te liberta completamente. Entonces, a veces creemos haberle entregado el corazón a Dios, pero nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que en Cristo Jesús ya fuimos justificados. Significa que si ya fueron perdonados nuestros pecados, no podemos seguir pecando. Sí, podemos fallar, pero no podemos pecar deliberadamente como el mundo peca. ¿Hay fallas? Sí hay fallas, pero no de la magnitud como pecábamos antes, porque si realmente hemos aceptado a Cristo, si realmente somos hijos de Dios, entonces nosotros vamos a aborrecer el pecado, vamos a apartarnos del pecado, vamos a huir de la tentación. Pero ¿qué pasa cuando más bien nos metemos en la tentación? Cuando nosotros provocamos la tentación. El Señor no nos ha llamado a estar en esclavitud. No nos ha llamado a ser los mismos de antes. En Cristo, dice la palabra, todo es redimido. Amén. En Cristo todo es redimido. ¿Qué es? Tu casa es redimida. Tu familia es redimida. Tu matrimonio es redimido. Tus hijos son redimidos. Tu trabajo, tu salud es redimida. Tus finanzas son redimidas. Si Cristo entra en alguien, eres una nueva criatura. Debemos de ser redimidos por la sangre de Cristo. La pregunta es, ¿por qué entonces no vemos la manifestación? Porque entonces, si Cristo nos redimió, seguimos cometiendo falta delante de su presencia. ¿Por qué entonces no estoy bendecido? ¿Por qué entonces mi matrimonio está deshecho? ¿Por qué entonces mis hijos no me respetan? Si fuimos redimidos. Es ahí donde debemos de poner nuestra barba en remojo, donde debemos de preguntarle, pasarnos un escáner y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida, Señor? Si yo te entregué mi vida, te entregué todo, ¿qué está pasando? La palabra de Dios dice que si Cristo entra en alguien, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas, dice la palabra, que han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo después de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se llevó tres cosas. Una de las primeras cosas
Entonces el cristiano, el hijo verdadero de Dios, debe estar en victoria. Y tener victoria no es tener lujo, no es tener todo en abundancia. Esa es una mentira del diablo. Aleluya. Estamos plenos en Cristo. Él es nuestra plenitud. Estamos completos en Cristo. Estamos llenos de su presencia. Caminamos conforme a su voluntad. Nos movemos por el Espíritu Santo. No nos movemos por nuestros deseos. El problema es que muchas veces las cosas pasadas vienen a tu presente y la gente se siente condenada. La gente no cree que el Señor lo ha sanado, que lo ha libertado, que le ha perdonado todos los pecados. Entonces la gente sigue cargando los pecados pasados, sigue con la mochila de pecado, cuando Cristo murió por ti, cuando Cristo te redimió, te limpió y te salvó. A veces no creemos que el Señor nos ha perdonado. ¿Sabe por qué? Porque realmente no nos identificamos, perdemos muchas veces el horizonte. Y es ahí donde el Señor dice la palabra que en Cristo no hay condenación. Amén. En Cristo no hay condenación. ¿Por qué? Porque Él ya me redimió, porque Él ya me perdonó. Dice la palabra en Romanos 8:1. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay quien te pueda señalar. No hay quien pueda hablar de ti y pueda hacerte ley en tu corazón, que pueda ahí votarte. Muchas veces cuando hablan de nosotros, cuando estamos débiles o caminamos en la carne, todo nos parece grande, todo lo creemos. Pero cuando el Señor te dice, yo ya te perdoné, no tienes por qué estar recordando tu pasado, porque hoy yo te di salvación y vida eterna, porque hoy yo te redimí del pecado, te limpié, te borré todas tus rebeliones. Pero no creemos, no le creemos al Padre lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Escuche bien. Porque la ley del Espíritu, el Espíritu es vida, amén. Amén. Y el Espíritu de Dios está en nosotros, amén. Amén. Entonces tenemos vida. Tenemos propósito en las manos de Dios. Amén. Tenemos poder en nosotros, porque Cristo mora en nosotros. Amén. Entonces tenemos poder, tenemos autoridad. Pero no creemos muchas veces. ¿Y sabe por qué no creemos? Porque perdemos la identidad de hijo. Hemos perdido muchas veces la identidad de hijo, porque creemos que el enemigo es superior a nosotros. Dice la palabra que Él va a estar a la planta de nuestros pies. Amén. Es la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Y a su nombre nos ha librado. Nos ha librado del pecado y de la muerte eterna que el enemigo tenía para nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de pecado. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, entonces nos limpió grandemente. Amén. Dice la palabra, dígale al que tiene la par, no me condenes. No me condenes. Nadie te puede condenar. Amén. Si Cristo te perdonó, nadie te puede condenar. Nadie puede decirte que tú no sirves. Nadie puede decirte que eres un pecador. Nadie puede hablar en contra de ti, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú tienes propósito en las manos de Dios, porque Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y Él lo único que desea es que tú le creas, que confíes en Él y sigas caminando en el nuevo pacto. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Amén. Dice la palabra en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición. Escuchen, es muy importante
nos ha bendecido con toda bendición. Entonces nadie te puede rechazar. Amén. Nadie te puede condenar, porque Él, dice la palabra, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y a su nombre, denle palmas al Señor. Amén. Él nos ha bendecido, nos ha dado la victoria. En Cristo, dice, somos bendecidos. En Cristo somos renovados. En Cristo somos redimidos. En Cristo todo lo podemos. En Cristo no hay condenación. En Cristo soy una nueva criatura. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué muchas veces caminamos como bastardos? Porque muchas veces caminamos con nuestro rostro hacia abajo. Caminamos como avergonzados de la vida. Cuando tenemos un Cristo de poder, cuando tenemos un Dios que nos ama, a un Dios que nos protege, cuando tenemos adentro el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, el que nos da palabra, el que nos alienta para seguir adelante. Entonces no podemos seguir cabizbajo, no podemos seguir como que no tuviéramos al Espíritu, como lo que no conociéramos a Dios. No podemos seguir de esa manera, porque somos redimidos por el poder de Dios y a su nombre. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros en Dios? ¿Cómo podemos estar seguros en Dios? Entonces dice, estamos seguros en Dios por medio de Cristo. Todo el que entra en Cristo entra a un estado de redención. Todo el que entra en Cristo entra a un estado de redención. Y a su nombre. Aleluya. Y escuche bien, ¿qué es redención? Del griego, del prefijo re, que significa de nuevo, y emere, que significa comprar. Literalmente significa comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o cautivo. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Éramos cautivos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Pero cuando Cristo vino a tu vida, vino a renovarte, vino a cambiarte, vino a transformarte con su sangre preciosa. Ese es el Cristo de la gloria que nosotros hoy alabamos, adoramos, exaltamos su nombre, y a su nombre estamos redimidos, dice la palabra. Aleluya. En sentido figurado, la redención también es la liberación mediante una acción de un vejamen, de dolor, penuria u otra adversidad. Todo lo que el Señor pasó, a Él lo escupieron, lo latigaron, lo abofetearon, le golpearon, pero Él estaba pensando en que un día tú ibas a estar en este lugar adorando, exaltando su nombre, que tú ibas a ser redimido del pecado, que todas las cosas que el enemigo te ha quitado, Él te las va a devolver. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En Cristo estamos seguros, en Cristo todo lo podemos, en Cristo seremos redimidos de todo lo que el enemigo nos ha robado. Y a su nombre. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Cristo al cual yo le sirvo. Yo también. Aleluya. Tus fuerzas no se renuevan por ti mismo, sino que son renovadas cuando pones la confianza en Él. Yo no puedo nada. Quien te da la sabiduría divina es Dios. Amén. No podemos hacer nada. En nuestra condición humana no podemos nosotros querer ser más fuertes. Dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Cuando te mantienes muchas veces te sientes débil, dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Porque la fuerza que Dios te da no son las fuerzas que tú tienes. Porque cuando el hombre confía en su fuerza, el hombre perece. Y es necesario que muchas
nombre. Cuando yo miraba aquellas 4 paredes, yo decía, Señor, aquí no hay abogado, aquí no hay magistrado, aquí no hay nadie. Pero dice la palabra, una palabra que sonaba en mi corazón, que abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo. Y Él es el único que te puede sacar de la situación que tú puedas estar pasando. Y yo puse mi confianza en Dios. Y por eso hoy estoy aquí predicando su palabra, porque he creído a todo lo que Él me ha dicho. He creído a su palabra, he guardado la palabra y hoy la estoy dando para que tú la creas. Hermanos, cuando no hay solución al problema, cuando no hay sandinero, no hay nada que tú puedas hacer, lo único que tú debes hacer es ponerte de rodillas, humillarte ante Dios y decirle al Señor, Señor, yo no puedo nada, pero en ti todo lo puedo. Es necesario darte, hallar el tope y pegar en la pared para que podamos. Muchas veces nosotros vemos a todos lados, pero no vemos hacia arriba donde está aquel Dios poderoso que nos puede librar, así como el Señor, el Dios de Israel, libró a aquellos hombres que creían en Él, así como libró a Daniel del foso de los leones, así como libró a tantos hombres que le creyeron. Ahí estaba el poder de Dios. No puedes ver el poder de Dios en tu vida manifiesta si tú no tienes fe. Debemos de estar llenos de fe. Si aceptamos a Cristo es porque dice la palabra que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy nosotros, todos los que estamos aquí, venimos a este lugar porque hemos creído en Cristo, le hemos recibido en nuestro corazón, y hoy nosotros caminamos por fe, no caminamos por vista, no caminamos por las obras que podamos hacer, porque las obras del hombre perecen, pero la fe ante Dios permanece para siempre. No podemos retroceder. El Señor quiere que tú pongas la confianza en Él. Él hace todas las cosas nuevas, dice, en tu vida. No es por nuestra propia cuenta. El pueblo de Israel estaba a 1 o 2 semanas de pasar, ¿verdad?, a la tierra prometida. Pero por su terquedad, por su desconfianza, porque ellos no escucharon a Dios, entonces ellos vagaron, dice la palabra, 40 años en el desierto. ¿Cuánta gente está aquí que Dios la ha llamado con cuerdas de amor? ¿Cuánta gente está aquí que Dios le ha dado en sueños, en visiones, por medio de palabras? ¿Cuánta gente está aquí que Dios le ha hecho el llamado y aún se resisten y divagan por el mundo dando vueltas sin Dios y sin esperanza? No podemos seguir alejándonos de Dios con nuestras actitudes. No podemos permitirle al enemigo que Él mire nuestro camino, mire nuestra mente, mire nuestro corazón. ¿Por qué? Porque recuerde que Dios tiene propósito en su vida. Amén. Y tarde o temprano usted vendrá a los pies de Cristo. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuánto lo creen? Dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ay, a su nombre. Tenemos una medida de fe, pero a veces no creemos lo que Dios nos ha dado. Hay gente aquí que todavía no sabe cuál es el ministerio, el llamado que Dios le ha hecho, y tienen años de estar en la iglesia pero no están en Cristo. Tienen años de decir que son cristianos pero no caminan como hijos de Dios. Y es el tiempo, iglesia, de levantarse. Es el tiempo de buscar la presencia. Es el tiempo de abrir nuestro corazón a Dios para que Él pueda hacer las cosas que nosotros no hemos podido hacer por años.
te roba todo lo que Dios tiene preparado. Y es difícil llegar a una edad adulta y saber cuán útil pudimos ser en la mano de Dios. No dejes que el enemigo te siga robando tu identidad. Usted sabe que Dios tiene más fe en ti que lo que usted tiene de sí mismo. Amén. Escuche bien. Dios tiene más fe en ti que la que tú tienes de ti mismo. Porque Dios te dice, vas a ser un pastor, y usted no lo cree. Porque Dios te dice, orar por el enfermo y va a ser sano, y usted no lo cree. Ahí estamos desacreditando la palabra. Ahí nos estamos yendo por otro rumbo. Ahí el Señor quiere que tú le creas. Él cree en ti. Aunque tú tengas errores, aunque tengas fallas, pero dice la palabra que Él te perfecciona en su poder, en su gloria. No eres tú, no soy yo el que esté en este lugar porque yo quise, es porque Dios así lo quiso, así lo permitió. Amén. Entonces, si el Señor tiene fe en nosotros, en que Él puede limpiarnos, en que Él puede levantarnos y hacernos hombres de valor, entonces ¿por qué no le creemos? Se fue la iglesia. Amén. Él tiene fe. Y mire qué tremenda la palabra. Yo no puedo creer algo, pero si Dios lo dice, así tiene que ser. ¿Sabe por qué? Porque no es en mi fuerza. Cuando Dios nos dice algo, nosotros pensamos en nuestras habilidades, pensamos en nuestra fuerza, y ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero la palabra me dice que los vil y menospreciados escogió Dios para desgozar a los sabios. Eso debemos de tener en cuenta. Cuando el Señor te llama, es Él el que te llama y no es el hombre. Y a su nombre. Él es, porque Él ha visto algo en ti. Y ejemplos tenemos. Saulo, perseguidor de la iglesia, prendía a los cristianos como antorcha. Pero Dios vio algo en él y le dijo a Ananías, ve, porque el instrumento útil es este. Así te ve Dios. Él no está viendo la condición. Él solo quiere que te acerques para Él darte, ponerte lo que Él quiere en tu vida. No es lo que tú tienes, es lo que Dios tiene para ti. Y a su nombre. Lo que yo tengo no sirve. Es obsoleto en las manos de Dios. Por eso Dios no le asemeja a ver a un hombre tan profesional, a un hombre tan educado, a un hombre que tenga demasiados títulos. Pablo tenía todo eso, pero lo tenía por basura. Cuando él se dio cuenta, él dijo, todo lo tengo por basura, por amar, por conocer, por predicar a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Y hay que estudiar, amén. Pero pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Entonces, la palabra dice que Él tiene fe en nosotros. Muchas veces Dios te da sueño y usted dice, ¿cómo lo voy a lograr? Y es que Dios te vio cumpliendo ese sueño. La fe y la perseverancia alcanzan las promesas de Dios. Es la fe. Iglesia, es fe. Con la fe vamos a alcanzar cosas que nosotros en nuestra mente finita, humana, no vamos a hacer nunca. Pero con la fe en Dios, Él va a obrar de acuerdo a tu fe. El Señor no se agrada de la gente que no tiene fe, de la gente que duda. Porque muchos dicen, yo tengo fe, pero cuando viene la escasez, ahí está llorando.
Amén. Perdemos la fe, perdemos la confianza y debemos esperar hasta que Dios obre. Debemos de seguir orando hasta que Dios obre, hasta que la promesa se cumpla en tu vida. Deja de orar y a su nombre. No podemos hacer las cosas en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios yo estoy aquí donde podía estar allá, pero Dios le plació que en el tiempo de Él es hoy. Ese es el tiempo de Dios. Cuando lo dejamos a Él que Él actúe. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces le queremos torcer el brazo a Dios. Señor, ya, dame mi casa, dame mi carro, dame mi trabajo que yo quiero. Señor, dame un hijo, dame un esposo, dame mi esposa. Y ahí está el detalle. Cuando Dios te dice, espera, ten calma. Dios jamás te dice no. Solo te dice, ten calma. Entonces, ese es el Dios que nosotros adoramos. Hay promesas que no se han cumplido porque no hemos alcanzado la medida de fe. Y Dios quiere que tenga fe. Mire, hermanos, se lo digo por testimonio. A mí me han hablado profetas, gente que no es de Nicaragua, gente extranjera, y me han dicho cosas que mi pastor también me ha dicho. Y yo digo al Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? It's now or never. Y hermano, a veces uno se impacienta, pero Dios no obra en la impaciencia. Dios no obra en la duda. Él obra en la fe cuando le cree y cuando espera con convicción. Y entonces a veces, no sé, Señor, me dijiste esto, me dijiste lo otro. Y lo escribo, lo tengo escrito, porque a veces el enemigo te roba todo lo que Dios te quiere dar. Y todo lo voy escribiendo, cada palabra que el Señor me da. Y yo lo voy escribiendo. Y yo le digo a mi esposa, estamos cerca. Estamos cerca. Pero ¿sabe qué, hermano? La fe y la paciencia, esa es la palabra, heredan las promesas de Dios. Si Dios te dijo que te va a dar, Él te va a dar. Si Dios te dijo que te va a sanar, te va a sanar. Si Dios te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Dice la palabra, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y a su nombre, aleluya. ¿Sabes cuál es mi consuelo? Ese es mi consuelo, que Dios me tome en cuenta. Ese es mi consuelo. Le digo, Señor, está bien, no me des nada ahorita, pero déjame adorarte, déjame predicar la palabra, y eso me consuela. Y después como que se me olvida, pues. Amén. Pero hermano, eso es lo que Dios quiere. Busquemos el reino. Y yo le digo, y a veces le digo a mi esposa, ¿qué preferiría yo? Si el Señor me dice, ora por ese enfermo que en tu casa, o ora por ese enfermo y que se sane. Yo prefiero que se sane. Que Dios me use en eso. Eso es hacer la obra de Dios y la voluntad. Aleluya. Es lo que Dios quiere. Las demás cosas, dice que van a venir a añadidura a tu vida, te van a seguir las bendiciones. Te van a seguir. Pero es que Dios es poderoso. Él te tiene que tocar, Él te tiene que probar para ver si realmente le ama en todo tiempo. Recuerdo que cuando caí privado de libertad y me dieron la sentencia ese día, yo le dije al Señor, yo voy a predicar tu palabra. Y antes de subir al segundo piso, al juicio, el Señor permitió que predicara mucha gente y se convirtieron 4 almas. Al bajar ya con la sentencia, estaba un muchacho y comencé a cantar y comencé a adorar, y el muchacho se reconcilió con el Señor. Después de eso, ya estaba la sentencia, ya estaba todo, y después de eso, a los meses, me dicen que mi mamá murió. Y recuerdo que una vez
A los 9 días me di cuenta, hasta ya la habían enterrado. Y recuerdo, hermanos, que fui a predicar a una celda y yo le dije a un muchacho que estaba llorando, y el muchacho me dice: no he visto a mi mamá casi una semana, pero yo voy libre, me dice. Y entonces, ¿por qué lloras? Porque me hace falta mi madre, y porque gracias a Dios ya voy fuera de este lugar, pero me hace falta mi madre. Y entonces yo le dije: ¿sabes qué? Le digo, yo no voy a salir ahorita de este lugar. Yo tengo una sentencia hasta el 2032, le digo. 1 y 2, yo aunque salga hoy o salga hasta después, mi madre ya no la voy a poder volver a ver. Y cuando yo le dije a ese hombre, él secó sus lágrimas. Y yo le dije: dale gracias a Dios que ya te vas y que vas a ir a ver a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y mi hermano, fue duro, pero el Señor estaba ahí. Y es ahí donde Dios ve tu corazón. Es ahí donde Dios pesa tu corazón. Es ahí donde Dios te dice: hijo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Es ahí donde realmente nosotros nos damos cuenta si realmente somos hijos de Dios, si somos verdaderos cristianos, que los problemas que podamos estar pasando, todo eso no se venga en contra de nosotros, sino que nosotros podamos aplastar todo eso con el poder, con la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca. Aún de las fuerzas que yo no tenía, Dios me dio fuerzas para poder hablar con esa gente y darles una palabra de ánimo, de aliento, que Dios tiene el control de tu vida. Aún donde no hay fuerza, es ahí donde Dios te da fuerza para que tú hables. Yo sabía que no era yo, porque en esos momentos tú no quieres saber nada. Es triste. Aleluya. Y es fácil. Alábelo. Es fácil hablar de las personas. Es fácil murmurar. Es fácil decir: mira eso, ¿dónde está? Pero usted no sabe el precio que yo he pagado. Usted no sabe dónde Dios me ha levantado. Usted no sabe las lágrimas en la madrugada, en ese lugar que yo pasé horas y horas y horas orando, ayunando día tras día. Porque el enemigo se levanta muchas veces en la iglesia. Y es ahí donde el Señor te fortalece. Por eso la palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Yo le decía al Señor: yo soy fuerte en ti, Señor. Solamente en Cristo puedo ser fuerte, porque sé que en el lugar donde estoy es un lugar terrible, pero solo tu mano me puede sacar de aquí. Amén. Entonces, hermano, hay cosas que nosotros debemos de tener cuidado cuando hablemos, porque no estamos en el zapato del hermano. Tenga cuidado cuando tú hables de un hijo de Dios, porque usted no sabe el proceso que ha pasado esa persona. Y muchas veces por eso no crecemos espiritualmente. Muchas veces por eso el Señor no nos lleva a otro nivel. El Señor no nos empuja, no nos ayuda, porque nosotros hablamos sin saber. Se quedó callado el pueblo, ¿ven? Entonces el Señor quiere, hay promesas que no se cumplen porque no hemos alcanzado la medida de fe. Santo. ¿Cuál es la medida de fe? Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe, pero la fe se prueba. La fe no se prueba cuando lo tenemos todo. La fe no se prueba cuando tengo el mejor trabajo. La fe no se prueba cuando tengo lleno la refrigeradora de comida. La fe no se prueba cuando nosotros tenemos cuentas en el banco. La fe no se prueba cuando tengo 2, 3 casas. La fe no se prueba cuando nosotros tenemos 1, 2, 3 vehículos. La fe se prueba cuando no tenemos nada. Ahí conocemos la misericordia de Dios. Y ese es un gozo, hermano. Saber que en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, de las luchas, Dios está con nosotros. Yo siempre tuve en mi corazón que Dios estaba conmigo en ese lugar. Amén. Entonces, eso es identidad.
porque sabemos que Él es nuestro Padre. Amén. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos esperan algo de parte de Dios? ¿Cuántos lo esperan en la madrugada? Nadie. Hay que esperar en la madrugada, de rodillas, humillado ante Dios. Ahí hay que esperar. No voy a esperar la promesa estando dormido, estando acostado, estando chiflando. No, espero como adorando. Espero como orando en todo tiempo, dice la palabra. Orar sin cesar, dice la palabra. Que estemos orando cada momento. Amén. Poderosa la palabra dice: pero nadie debe de tener un alto concepto de sí mismo, porque si tenemos un alto concepto de nosotros, entonces es orgullo. Y dice la palabra que Él mira de lejos al altivo y de cerca al que es humilde. ¿Cuántos son humildes? No lo diga, hermano. Poderoso. Entonces el Señor dice que Él mira de lejos al humilde, al altivo, y de cerca al humilde. Y le voy a contar una anécdota. Recuerdo yo hace años que yo tenía muchas cosas, pues, que Dios tenía que cambiar en mi vida. Amén. Y recuerdo que decía al Señor: Señor, ayúdame, Señor, porque hay cosas que yo no debería hacer así. Hablando de la alabanza. Y recuerdo que el Señor me permitió ir a estudiar al Conservatorio de Música de Lupoli. Y ahí me di cuenta, hermano, ahí se me vino todo abajo, que hay gente superior a uno, que hay gente más estudiada que uno. Entonces, lo que yo sabía era un conocimiento, por decirlo así, básico, para lo que sabían las personas que estaban ahí. Y ahí Dios vino moldeando mi carácter, vino moldeando mi forma de ser. Y hoy que yo veo a las personas que adoran a Dios, yo le digo gloria a Dios, porque esta persona adora a Dios con el corazón. Y muchas veces nosotros nos reímos cuando dice que el hermano no tiene buena voz, es que él no canta bien. Sí, pero Dios pesa su corazón. Y la alabanza de él puede ser mejor ante los ojos de Dios que la que tú le puedes dar con el orgullo que tiene. Amén. Entonces Dios vino moldeándome en esa área, y yo le doy gracias al Señor porque Él es bueno. Dice la palabra 2 de Corintios 3:5. En la versión de Reina Valera dice 2 de Corintios 3:5: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Y dice en la PDT: no queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien me da la capacidad para hacer todo lo que hago. Es Dios. Amén. Es Dios. Es actuando el Espíritu en nosotros. Él te da capacidades, Él te da dones, Él te da ministerio, pero nosotros debemos de saber ministrar todo lo que Dios nos da. ¿Y cómo debemos de ministrar todo lo que Dios nos da? En humildad, sabiendo que Él dice que la palabra que nosotros debemos de menguar para que Él crezca. Yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de la palabra de Dios. Quien debe de crecer más es la palabra. Amén. Y yo debo de menguar. No es por palabrería, no es por un léxico que pueda tener el predicador, no es por la elocuencia con la que hable, sino por el poder que la palabra misma tiene. Amén. Es la misma palabra que tiene poder, porque la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos lo creen? Es la palabra de Dios, es lo que Dios nos enseña cada día. Y dice la palabra: Dios es la fuente de nuestro poder. Escuche bien. Dios es la fuente de nuestro poder. ¿Cuántos tienen poder? ¿No tiene poder, hermano? Si Dios es poderoso, nosotros somos
en el Señor. Él es el que nos capacita, Él es el que nos adiestra, Él es el que nos da el poder para nosotros poder hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. No es en nuestro poder, no es en nuestra fuerza, es en el poder de Dios. Es Dios en nosotros, amén. Es el Señor en nosotros. Dice la palabra, Él es quien nos capacita. Nos capacita. Y Él crea los medios para capacitarte. ¿Cuántos creen que Dios usa medios para podernos capacitar? Yo no estuviese predicando aquí, Dios tuvo que capacitarme en ese lugar. Y es duro, hermano. Porque la gente cuando está, como le digo, en la prueba sale huyendo. Cuando está en el proceso la gente huye. Entonces el Señor nos capacita. Él nos adiestra, dice la palabra. En Hebreos dice, en la Nueva Traducción Viviente dice Hebreos 13, 20 al 21. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y él que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. Entonces todo lo que Dios produce en nosotros es bueno, amén. Todo lo que Él hace en nosotros es bueno, pero lo que nosotros, si nos apartamos de Él, todo lo que vamos a producir es malo, no es bueno. Solamente en Cristo nosotros podemos producir las cosas buenas, porque Él vive y Él nos ayuda a hacer las cosas buenas. Amén. Entonces dice, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que hoy capacita a la iglesia para cumplir su voluntad. ¿Cuánta gente capacitada hay aquí? ¿Cuánta gente está dispuesta a ir a predicar a los hospitales? ¿Cuánta gente está dispuesta a ir a predicar a las cárceles? No escuche nada. Y entonces no vamos a pasar una vida metidos en la iglesia. Si el Señor dice la palabra, ir y predicar el evangelio. Estamos predicando el evangelio. Hay mucho silencio. Amén. Hay mucho silencio, hermano. No podemos permitir que el enemigo siga destruyendo la juventud. No podemos permitir que el enemigo se salga con la suya cuando Dios usó a otras personas para predicarnos a nosotros y sacarnos de la mentira y el lobo cenagoso donde el enemigo nos tenía. De gracia recibir, dice la palabra, de gracia tenemos que dar. No podemos hacernos los ciegos de saber que el mundo, que los jóvenes de hoy se están perdiendo. Aún hay gente en la iglesia, jóvenes, que se están perdiendo y vienen por una costumbre a la iglesia, y vienen a la iglesia porque el papá les dice, tienes que ir a la iglesia, si no, no te compro tal cosa. Y no vienen con la voluntad de agradar a Dios, de buscar la presencia, de adorar a Dios, sino que vienen por conveniencia. Amén. Es necesario que nosotros como padres podamos hablarle a nuestros hijos que ellos tienen que adorar a Dios, que ellos tienen que entregarse a Dios para que las cosas les vayan bien. Dice la palabra, acuérdate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu vida, todo lo que quieras hacer, pero recuerda que sobre todas esas cosas Dios te juzgará. Y nosotros conocemos la palabra, pero no la aplicamos a nuestros hijos. Amén. Y a su nombre, denle palmas al Señor. Amén. Dios es el que te capacita. Segunda de Corintios 3:6 dice la palabra. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué nos hizo, dice la palabra?
ministros. ¿Cuántos son ministros de Dios? Amén. Somos ministros de un nuevo pacto. No por el conocimiento, sino por el Espíritu que está en nosotros. Amén. Es el Espíritu que está en nosotros. Entonces dice la palabra que mucha gente dice, sí, yo le sirvo a Dios, pero ahí vienen las pruebas, ahí vienen las tormentas. Cuando estamos agarrados de la mano de Dios, dice la palabra que ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros. Vamos a tener pruebas, luchas, tormentas, desiertos, pero déjame decirte que la palabra nos dice que ninguna arma forjada va a prosperar en contra de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¡Amén! Nada va a prosperar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y a su nombre, Él es mayor que todas las cosas que podamos pasar. Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Amén. Así como lo dijo Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, esforcémonos por agradar a Dios. Seamos valientes cuando tengamos circunstancias de la vida y aprendamos a caminar de la mano agarrada de Dios. No nos soltemos, no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, dice la palabra del Señor, porque el enemigo está al acecho. Amén. El enemigo está al acecho esperando que nosotros resbalemos, que nosotros hagamos algo para él acusarnos. Alábelo. Ya el Señor nos ha hecho libre, ya el Señor nos ha perdonado, ya el Señor ha quitado la venda, ya el Señor ha perdonado todas las transgresiones, pero el enemigo está siempre al acecho, está ahí siempre acusándolo. Dice la palabra, mire lo que dice Colosenses 2:14, Dios anuló el acta con los cargos que había para nosotros, contra nosotros, que nos era adversa, las quitó de en medio y las clavó en la cruz. Y a su nombre, Él ya quitó eso, todo lo clavó en la cruz, para que usted pueda moverse de una manera poderosa en el Señor, para que usted pueda moverse confiadamente que el que está en usted es el poderoso gigante, ese Dios que todo lo puede. Dice Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Cristo. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas y la herencia eterna. ¿Cuántos quieren la herencia eterna de Dios? La tenemos si estamos en Cristo. Y si podemos seguir adelante glorificando, exaltando el nombre de Dios. En conclusión dice, deja que perfeccione mi obra en ti. Eso es lo que el Señor te dice en esta hermosa noche. Deja que perfeccione mi obra en ti. Necesitamos ser perfeccionados en Dios para poder hacer la misión que Dios nos ha encomendado. Necesitamos dejar que Dios nos moldee. Necesitamos que Dios nos ayude. Dice la palabra en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo nos perfeccione, nos fortalezca, dice la palabra, y nos establezca. Póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, porque son nuevas cada mañana, Señor. Hoy sellamos esta palabra, Señor,
porque en tu voluntad perfecta, Señor, tú permitiste, Señor, que estuviésemos aquí, Señor, adorando, exaltando tu nombre, Señor. Padre de la gloria, aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están tus hijos, Señor, recibiendo tu palabra, Señor. Aquí están tus hijos, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor. Reconociendo que solo en ti está el poder, la gloria, la majestad, Señor. En ti hay paz, Señor. En ti hay gozo, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero hacer un llamado. Si hay alguien que desea ponerse a cuenta con Dios y ha andado apartado, hoy es el día de salvación. Hoy es el